Aquí les presento el Hellboy juego de mesa, donde un equipo de entre 1 a 4 jugadores representarán agentes que investigan y luchan en contra de entes sobrenaturales. El juego en general consiste en un caso que se resuelve en dos etapas. La primera etapa es la etapa de investigación, en donde se buscan pistas, se combate con enemigos pequeños que se llaman minions, y luego hay un track, un medidor que va avanzando. A medida que hacemos esa exploración hay ciertas condiciones que se deben cumplir para que él avance, y va a llegar a un punto donde se activa la etapa 2, que es la de confrontación, que es donde sale un boss, un jefe, que tenemos que derrotar, y al momento de derrotarlo pues hemos terminado el caso. Vamos a ver en más detalle cada una de las reglas. Aquí tenemos las fichas de agente. Vamos a detenernos en la de Hellboy como ejemplo. Podemos observar que en la esquina superior izquierda están las habilidades, que son 4. La combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia, exploración y defensa. El color indica qué tan bueno es el agente en esa habilidad, e indica también cuáles son los dados que vamos a utilizar a la hora de hacer un chequeo de esa habilidad, que lo veremos posteriormente. Tenemos las reglas especiales para ese personaje, que aquí te indican ciertos efectos o beneficios que puedes tener aplicando alguna de las habilidades. Ahí lo explica detalladamente. Tiene unas acciones únicas, en este caso son 3 acciones únicas. Si pueden observar aquí, tiene marcado unos cubos blancos. Eso lo explicaré más al detalle más adelante, pero uno siempre va a contar, cada agente va a contar con 3 cubos de su color, que los va a gastar haciendo acciones. Entonces estas acciones únicas te indican cuántos cubitos gastarías para hacer esa determinada acción. Por acá abajo vemos lo que se llama el nivel de amenaza, que eso lo que te permite es diferenciar a cuál de los agentes los enemigos van a atacar o van a usar de objetivo. Por acá abajo tenemos las cartas iniciales o el equipo inicial con que va a contar, y estos slots que están por acá es donde se colocan las fichas de herida cuando el personaje sufra daño durante la partida. Veamos algunos aspectos con mayor detenimiento. Por una parte tenemos que cada uno de los agentes va a contar con 3 cubos de su color que se podrán gastar para realizar algunas acciones, entre ellas las acciones únicas que están marcadas en la ficha de agente. Vamos a contar con 4 sets de dados de diferente color, de 3 dados cada uno, que van en este orden. Es decir, desde el amarillo, naranja, rojo y negro, va de peor a mejor set de dados. Eso lo que quiere decir es que en el caso del dado amarillo, pues tiene menos caras con valores, o tiene más caras vacías, otros tienen mejores valores. En el caso de los dados negros que tienen hasta un 4, un resultado 4 que no tienen los demás. El rojo tiene 3 que no tienen los demás, y así. Entonces, de acuerdo al color de la habilidad, si vamos a hacer una habilidad cuerpo a cuerpo, en el caso de Hellboy tiene color rojo, entonces usaría el set de dados rojos para hacerle el check, y siempre con 3 dados. Depende del color de la habilidad. Y además de eso, se le agrega un dado que se llama el dado de efecto, que es este dado azul acá, que tiene unos símbolos. Y esos símbolos van a darle un efecto adicional a esa tirada. Por ejemplo, en el caso de la calavera, pues te elimina el dado con mejor resultado en la tirada. Lo eliminas, y en algunos casos, depende del enemigo que estés atacando, te puede dar un efecto, que te salga calavera, te puede dar un efecto adicional al personaje, que lo stunee, un efecto adicional. Luego tenemos, por ejemplo, este que le agregas 1 a la tirada, un valor a la tirada. Este le agrega 2. Tenemos este que puedes volver a tirar
de los 3 dados de color puedes lanzar los que quieras repetir nuevamente, sustituyendo el nuevo valor al anterior, el por 2 como un crítico, que hace duplicar el total, y este que es el especial, que lo que hace es que tú puedes elegir cualquiera de las acciones anteriores, de las caras anteriores del dado, tú la eliges. Y en ciertos casos, a algunos ítems que tengas, algunas cartas, pues con este símbolo te dan un efecto adicional si sacas esto en el dado. Eso es con la cuestión de las tiradas de habilidad. Ahora, debemos tener en cuenta que estos dados, a la hora de lanzarlos en una habilidad, pueden mejorarse o desmejorarse de acuerdo a ciertas condiciones. Por ejemplo, nosotros podemos gastar de los cubitos que utilizamos para las acciones, se puede gastar uno por dado para mejorarlo. Es decir, que si yo quiero hacer una tirada de combate a distancia con Hellboy, que es amarillo, usaría los 3 dados amarillos. Pero como voy a tener bastante poca probabilidad de tener una buena tirada, porque es dado amarillo, yo puedo decir, gasto una acción, un cuadrito de acción, un cubito de acción, y mejoro un dado, lo mejoro en este orden, lo mejoraría a naranja, por ejemplo. O quiero mejorar 2 a naranja, entonces gasto 2 cubitos de los que tengo, para así tener mayor probabilidad de éxito en la tirada. Por cada tirada no se puede mejorar o desmejorar más que un grado el dado. Por cada dado, es decir, si yo tengo dados rojos, yo pudiera mejorar cualquiera de esos dados a negro, o hay unas desmejoras que me pueden ocurrir como efectos negativos que me los pudieran desmejorar también, me los desmejorarían a naranja. Solo puede ocurrir una vez, así que si tengo 3 mejoras, no le puedo tirar 3 mejoras a un mismo dado, o tengo desmejoras, no se las puedo tirar tampoco a un mismo dado, lanzaría dados diferentes. Otra cosa que puede ocurrir es que si tengo los dados amarillos y hay efectos negativos que me desmejoran el dado, como ya no tengo, es el nivel más bajo, lo que hacen es eliminarme el dado. Entonces, si tengo 3 y tengo una desmejora, pues elimino el dado. Si tengo una segunda desmejora, elimino el segundo. Me quedaría solo este y el dado de efecto. Y lo más que puede ocurrir es que si tienes 3 desmejoras o más, pues nada más lanzamos el dado de efecto únicamente. Y lo que salga en el dado de efecto solo que se aplicaría únicamente. Así que mucho cuidado con eso. Por otra parte, tanto los demás personajes como uno mismo puedes gastar cubos de acción para mejorar un dado. Sí, ya lo había comentado con el caso de uno, pero también lo pueden hacer los compañeros, siempre y cuando estén en la misma área dentro del mapa. Por otra parte, tenemos por acá, había comentado que estas casillas que están acá abajo son donde se colocan las fichas de herida. Estas son las fichas de herida. Esto se va rellenando a medida que va sufriendo daño. Sufre 3 de daño, pues se le colocan 3 fichas y así. Cuando uno va rellenando las fichas, cada personaje tiene una cantidad de casillas diferentes. Cuando ya rellenamos aquí, en este caso Hellboy llega a 6 heridas, cuando llega a la 7ª herida, en vez de colocarse más heridas, él no ha muerto todavía, se voltea la primera. Después la segunda, la tercera y así va subiendo. Cuando ya esté lleno, pasamos la segunda vuelta, ya él ahí sí queda fuera de combate, que eso lo detallaremos más adelante. Esto lo que indica es las heridas por sí solas, cuando están de esta manera, no dan ningún efecto negativo, pero cuando se voltean sí. Esto lo que indica es que vamos a hacer una desmejora a uno de los dados de la tirada de lo que represente la ficha. Si la ficha es defensa, pues entonces cuando hago una tirada de defensa, pues uno de los dados lo voy a desmejorar. Si aquí las tenemos todas, tenemos la de combate a distancia, combate cuerpo a cuerpo, la de investigación o exploración, la de defensa y esta que está acá
lo que me indica es que me voy a retirar uno de los 3 dados con los que yo cuento para mi turno. Yo me voy a retirar uno. Hasta que yo esa herida no la haya curado, yo voy a estar siempre con dos cubos de acción en vez de con 3 como es habitualmente. Y cuando vayas a curarte, bien sea con el efecto de algunas cartas o con la fase de descanso que veremos más adelante, las heridas se van curando en sentido inverso, es decir, eh, volteamos primero las fichas de herida y por último, si nos curamos más, pues se retiran las fichas nuevamente a la bolsa. Se van retirando, depende de la cantidad de puntos de vida que vayamos recuperando. Esta es la ficha de HQ, que aquí tenemos acá arriba lo que es el track o el medidor de muerte inminente, que este token va subiendo por las condiciones que te indica el caso en particular que estemos jugando. Cuando llega a cierto punto, a cierta casilla, pues da inicio a la segunda fase de la partida, que es la confrontación, que es cuando sale el boss, el jefe. El segundo track es el de información recolectada. Hay unos tokens que son los tokens de pista que van a estar esparcidos por el escenario, y cada vez que los obtenemos, este track va subiendo. Eso nos va a dar unos beneficios a la hora de combatir al boss en la segunda fase. Pues es tan importante que en la primera fase de la partida, que es la fase de exploración, tratemos de conseguir la mayor cantidad de estos tokens posible antes de que llegue el boss, que es la segunda fase. Luego aquí tenemos el mazo del caso, y aquí el descarte del mazo del caso. Por acá tenemos el mazo de encuentro, que también tiene su respectivo descarte. Tenemos el mazo de perdición, que tiene su descarte. Acá abajo tenemos 4 slots, el A, B, C, D, que son para los enemigos. Eso también te lo indica el caso. Lo veremos más adelante. Que se coloca cada uno de los enemigos, se coloca acá. Lo estoy colocando ahorita aleatoriamente, pero eso tiene una forma. Estos son los minions, ¿okay? Los enemigos pequeños. Ellos aquí tienen sus estadísticas, tienen sus acciones especiales y demás. Y tenemos acá en el medio algo muy importante, que es la prioridad de objetivo. Si nos vamos acá a las fichas de los agentes, yo les dije que tenían aquí lo que se llama un nivel de amenaza. Uno agarra estas fichas grandes que representan a la gente y uno ve, este tiene 10, 7 y 6. Entonces, de mayor a menor, es decir, el que tiene mayor nivel de amenaza se coloca en esta casilla, que es la primera casilla. Luego vendría este, y luego este, que es el 6, 10, 7 y 6. ¿Qué pasa? Que en los momentos en los que los enemigos se activen y haya conflicto o un empate entre a qué agente van a ellos a atacar o acercarse o a realizar su acción, porque están a la misma distancia, por ejemplo, ellos van a escoger al que esté primero acá en el track de prioridad. Luego de que se resuelva un empate usando este track, automáticamente estos tokens se ruedan y se coloca el otro atrás. En el caso de que en esa misma ronda vuelva otra vez a haber un empate, vuelve a tomarse en cuenta el track de prioridad y se vuelve a rodar, y así se va rodando. Hay ciertos efectos de algunas cartas, o cuando uno acaba la ronda en cada ronda, uno hace un reseteo del track de prioridad y vuelven otra vez a colocarse como inicialmente. Por último, en la parte superior se colocan las cartas activas, las cartas en juego. Cuando la carta te indique, colócalo en el área de juego, pues uno agarra la carta y la coloca en el área de en juego, para recordar que esa carta, el efecto de esa carta está activo aún. Ahora vamos a ver algunos conceptos relacionados con el mapa, con el escenario. Pues está lo que llaman el área y habitaciones, que el área son cada uno de estos cuadros, son unas casillas, estos cuadros, son áreas. Ahora, habitaciones son las que están separadas por puertas. Si esto es una habitación de un área, esto es una habitación de dos áreas y una habitación de 4 áreas. Ahora, la adyacencia. Las áreas adyacentes
son aquellas que están una pegada a la otra ortogonalmente o diagonalmente también, pero si no están separadas por una pared. Por ejemplo, entre habitaciones, estas dos áreas estarían adyacentes, más no esta con esta. A pesar de que es diagonal, aquí hay una pared que impide la adyacencia. Eso más que todo para los combates a rango. Luego, en cada una de estas casillas, de estas áreas, solo pueden albergar 6 puntos de espacio. Cada una de las figuras de personaje y las figuras enemigas de minions, que son las criaturas pequeñas, ocupan un espacio, un punto de espacio. Entonces en este caso aquí estarían ocupando 4 puntos de los 6 que se puede. Ahora están los bosses, que son los jefes, que son las criaturas grandes, que muchas veces ocupan más espacio que las pequeñas. Eso lo indica la carta de enemigo, que la veremos posteriormente. Y además de eso, hay unas fichas de las decoraciones o muebles que hay en la mazmorra, que también deben tomarse en cuenta. Si ustedes pueden observar acá, ellos en la esquina tienen un número. Ese número representa la cantidad de puntos de espacio que ocuparían, que eso también hay que tomarlos en cuenta. Además, estos muebles pueden ser utilizados para algunos efectos que se pueden llevar a cabo con ellos a través de algunas habilidades únicas de los personajes o habilidades de los enemigos. Además de esto, tenemos lo que se llaman la línea de visión. Toda área adyacente tiene línea de visión, pero si tenemos esto más alejado, tenemos un agente, tenemos otro. Por ejemplo, en este caso, para yo ver si hay línea de visión de aquí a allá, pues hacemos una línea recta desde el centro del área hasta el centro de la otra. Y si pasamos a través de la puerta y no hay paredes que la obstruyan la visión, pues hay línea de visión. Así de sencillo. Si yo estuviese por acá y quiero ver si tengo línea de visión, en este caso no tendría línea de visión porque hay una pared acá que me lo impide. Tienen que tomar en cuenta que la puerta no abarca el borde completo del área, solo el pedazo que se ve dibujado allí. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber si tengo línea de visión de acá a acá, no habría línea de visión, porque si yo apunto esto acá, él pega de la pared y no pasa a través de la puerta. Entonces no habría línea de visión. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Otra cosa importante es que a la hora de hacer ataques a distancia, si yo tengo los objetos que hay en la habitación, no me impiden hacer el ataque a distancia. Y si hay figuras en el recorrido, tampoco me obstruyen en la línea de visión. Lo que sí es que me van a hacer unos efectos adicionales que los veremos luego, pero las figuras no obstruyen la línea de visión. Es decir, que en este caso, si yo quiero ver si tengo línea de visión de aquí a allá, la tendría sin problema, porque estas figuras no, así sean voces o sean decoraciones o muebles, eso no me afecta para nada la línea de visión. Otro detalle es que hay ciertas cartas de equipo que corresponden a lo que se llaman personajes de soporte o agentes de soporte. Ellos también pueden ser sacados al combate y pueden tener su figura acá, y también ocupan un espacio que se toma en cuenta para el límite en cada una de las áreas. Tenemos dos componentes importantes dentro del juego, que son una figura que se llama la plaga de ranas, que es esta que está acá, y tenemos la figura, el token de infierno, que ambos te dan como efecto, si la gente está comparte la misma área, pues le da una desmejora a uno de los dados de cualquier habilidad que él realice, que esté en una o en la otra. Y adicionalmente, en el caso de la plaga de rana, si ellas en cierta fase de la partida van a causar que el medidor de muerte inminente avance. Eso lo veremos luego, pero es importante retirarlas del mapa, quizás a través de una acción gratuita
que también veremos luego. Y en el caso de los tokens de infierno, pues eso es fuego que hay en el área. Entonces, si el agente decide moverse fuera de donde está el token de infierno, él se hace 2 de daño. Así. Y los enemigos que salgan del área donde está el token de infierno, si no les pasa nada. Aspectos adicionales a tomar en cuenta. Hay 2 efectos que se pueden pueden sufrir tanto los enemigos como los agentes en cualquier parte de la partida, que son el stun, a efectos de alguna acción. Si un agente está stuneado, se voltea su figura en el mapa, y cuando le hagan ataques a él, sean a distancia, o sea en combate cuerpo a cuerpo, le tienes que degradar, desmejorar uno de sus dados. ¿Okay? Se desmejora uno cada vez que esté stuneado. Igualmente, si el que está stuneado es el enemigo y yo le hago y el agente hace un ataque, pues entonces más bien mejoro uno de mis dados. Por otra parte, para quitarnos el stun, en el caso de los enemigos, simplemente cuando ellos se activen, no van a hacer más nada que eliminar el stun. Y en el caso de los agentes, gastan 2 de los cubos de acción y automáticamente pierden el stun. Otro efecto es el hold, que es el lanzado, algo así. Que lo que quiere decir, hay ciertas acciones de los agentes de los enemigos que permiten lanzar al contrario. Si por ejemplo, si este tiene esa acción acá y lanza a este enemigo, tú eliges hacia cuál área adyacente lo va a lanzar. Y si lo lanza aquí no pasa nada, simplemente lo moviste y se acabó. No recibe daño ni nada. Pero si lo lanzo a un área donde hay un objeto o un mueble, pues él recibe el daño del tamaño del mueble y automáticamente ese mueble se daña, se rompe y se saca fuera del juego, y esa figura recibe ese daño. Además de eso, todas las figuras que estén allí, aliadas o enemigas, van a recibir daño y van a recibir, se lanza un dado naranja y lo que salga pues es el daño que van a recibir todas las figuras que estén en esa área. Por otra parte, sobre todo lo que son las cartas de ítems, generalmente hay unas que te dicen ahí que después de utilizarlas se descartan, pues la botas, y otras te dicen que luego de utilizarlas se volteen. Tienes que estar pendiente que siempre que hay algunas cartas que vas a tener que voltear y vas a tener que usar el efecto que diga allí, se pueden descartar nuevamente, volverse a voltear nuevamente, entonces muy pendiente con eso. Otro detalle importante es que toda figura que haga un ataque de fuego, de daño fuego, te lo indicará el objeto, te lo indicará la acción, pues automáticamente en el área donde está haciendo el daño de fuego se genera un token de infierno. ¿Okay? Si son varias áreas, pues entonces en cada área se colocará una ficha de infierno. Un detalle importante en el track de prioridad de objetivo es que hay un concepto nuevo que es el que se llama líder el agente líder. El agente líder siempre se considera aquel que tiene mayor prioridad en este track. El agente líder lo que hace es que en momentos en que haya decisiones que tomar, él es el que decide. Por supuesto, recuerden que este track va a ir cambiando, así que el agente líder no siempre va a ser el mismo. De repente, cuando hayan ciertos conflictos, él es el que los va a resolver. Él activa a los enemigos, los mueve, hace sus acciones. Y cuando hay ciertas decisiones que tomar con respecto a enemigos o efectos, pues él es quien las toma. Cada ronda del juego consiste en 5 fases. La primera es la fase de enemigo, luego está la fase de los agentes, la fase de descanso, que es opcional, o la fase de perdición, y por último la fase final. En la fase enemiga se activan los minions y los bosses. Primero los bosses y luego los minions. En este caso lo voy a dar como ejemplo los minions, que es lo mismo cuanto a las cartas. Aquí, como les había comentado anteriormente,
ellos se activan de izquierda a derecha. Primero los A, B, C y D, como estén ordenados acá. Entonces, ellos tienen un comportamiento, depende de lo que diga acá. Son 3 tipos. Son el Brawler, el Ranch y el Cowardly. El Brawler lo que busca es hacer un ataque cuerpo a cuerpo. Entonces él se mueve hacia la gente que tenga más cercano y le hace un ataque cuerpo a cuerpo si lo alcanza. El Ranch, pues, se acerca hasta que tenga en línea de visión a la gente que tenga más cerca y que lo tenga dentro del rango de ataque. Y el Cowardly siempre va a buscar alejarse lo más posible de los agentes, a menos de que él inicie su activación estando en la misma área de un agente. Le haría un ataque cuerpo a cuerpo en ese caso. Aprovecho para explicarles las estadísticas. Tenemos el movimiento, que él se moverá solo eso que indica allí. Resilience es la defensa, es decir, que a la hora de que nosotros le hagamos daño, le hagamos un ataque a él, a nuestra tirada, le vamos a restar esa cantidad de defensa para saber cuánto daño le hemos hecho. Y tal en la vida que tiene, el rango, si es de ataque a distancia, en este caso este tiene rango 2, es decir, él puede atacar a 2 áreas de distancia, siempre que tenga línea de visión, no se lo olvide. Tenemos el daño a distancia, el daño a cuerpo a cuerpo. Que si él acierta un ataque, pues ese es el daño que le daría a la gente. Y aprovecho para explicarles más o menos cómo es el combate. Si aquí tenemos este agente y aquí está la ficha de uno de los minions, y él le toca activarse, él es Brawler, va a hacer un ataque cuerpo a cuerpo, ya está en la misma área para hacer el ataque cuerpo a cuerpo. Entonces uno se va a su ficha, la ficha de él es esta. Siempre el chequeo lo va a hacer, o la tirada de dados la va a hacer el personaje, el jugador, nunca la va a hacer el enemigo. Entonces, si le están haciendo un ataque a él va a hacer un chequeo de defensa. Si él es el que está haciendo el ataque, pues él va a hacer un chequeo de combate cuerpo a cuerpo, si es cuerpo a cuerpo, en el misma área, o un combate a distancia, si es a rango. En este caso, como el enemigo es el que se activó y está atacando a la gente, pues él va a hacer un chequeo de defensa. Como podemos ver acá, la habilidad de defensa es amarilla, entonces usaría el set de dados amarillos. Aquí tomé los naranjas, pero en realidad son los amarillos los que se usarían en este caso, junto con el dado de efecto, que es el azul, que ya les había explicado anteriormente. Uno lanza, hace su tirada. Recuerden que hay que mejorar o desmejorar los dados de acuerdo a las condiciones que se han ido viendo, y luego hacemos nuestra tirada. A esa tirada lo que nos indique acá, nosotros vamos a restar el daño del enemigo, bien sea cuerpo a cuerpo o a distancia, y le vamos a restar nuestra tirada. Si nos da, si la diferencia entre los dos, pues me va a dar el daño que me va a hacer él a mí como agente. ¿Okay? Así que pendiente con esto. Ahora, si nosotros hacemos el ataque hacia el enemigo y nosotros hacemos la tirada, sea de cuerpo a cuerpo o sea a distancia, pues nosotros lo que vamos a hacer es a nuestra tirada restarle la defensa del enemigo. Y eso nos va a dar el daño que nosotros le hacemos a él. Y lo especificamos. Nosotros agarramos nuestras mismas fichas de herida y se la colocamos al enemigo para indicar cuánto le hemos hecho. ¿Okay? Cuando ya lleguemos a su HP, pues ese enemigo lo sacamos de la zona de juego. En los ataques a distancia tenemos que tener dos aspectos a tener en cuenta. Que, por ejemplo, el Venomous Frog, que es este que está acá, tiene línea de visión con estos dos agentes. Uno se va al track de prioridad para ver cuál de los dos atacaría, pero a lo que vamos es que él tiene un rango de 2, efectivamente tengo aquí dos áreas de distancia que cumplen con sus estadísticas, si no él se movería al estar a rango. Y cuando son ataques a distancia hay que tener en cuenta que las fichas, tanto de enemigas como de amigas, mejoran los dados de mi tirada de defensa cuando es un ataque de rango que me hacen a mí. Si en este caso este enemigo me está haciendo un ataque de rango, yo tendría, si se lo están haciendo a AB,
pues yo tendría, aquí tengo dos fichas, sean enemigas o amigas, yo tendría que hacer dos mejoras a mis dados de defensa. Recuerden que mejorar es subir un color a los dados. Entonces ahí yo subiría dos de estos dados, los subiría de color antes de hacer la tirada. Igualmente, si hay fichas de enemigas o amigas en el trayecto del rango, en el trayecto del proyectil, pues esas fichas no me interrumpen la línea de visión, pero me dan más, me mejoran también los dados. Así que en este caso, si este quiere atacar, sería 1, 2, 3. 3 mejoras, me mejorarían los 3 dados. Pendiente con eso. Otro detalle importante es los muebles o la decoración que les comenté anteriormente, que puede estar en cualquier área del escenario. Lo que hace es mitigar el daño. No me mejora los dados, sino que en el momento de que se resuelva el daño, si aquí el daño fue 2, por ejemplo, yo le voy a restar, es decir, el número que está acá abajo que habíamos indicado anteriormente, que es los puntos de espacio que ocupa ese mueble en esa área, son las vidas que tiene, ese mueble. En este caso que es 1, él se comería de esos 2 daños de distancia que le está haciendo él se comería 1. Lo retiro del mapa indicando que se tragó 1 y el que queda pues se lo lleva el agente. O puede que la figura sea más grande, si es una figura de 4 y él hizo un daño de 2 a distancia, pues le colocamos 2 fichas de herida al mueble indicando que está parcialmente dañado, pero no completamente. Y él me va a cubrir. Es decir, eso es lo que asemeja que estamos cubriéndonos del ataque a distancia. Pendiente con eso. Pero no se toma en cuenta a la hora de mejorar los dados de defensa. Igualmente ocurre con los ataques a distancia de los agentes hacia los enemigos. Esas reglas de combate a distancia son iguales. La fase de los agentes, en donde cada uno de los jugadores gastará sus 3 cubitos de acción para que la gente actúe, pues puedes hacer las habilidades únicas, las acciones únicas, gastando los cubos que indican allí. O podríamos movernos, que te puedes mover hasta dos áreas adyacentes, o una si es necesario. Podemos combatir cuerpo a cuerpo, que lógicamente tiene que haber figuras enemigas en nuestra misma área. Y pendiente que cuando hagamos la tirada de dados de cuerpo a cuerpo, hay que desmejorar tantos dados como figuras adicionales a la que vamos a atacar hayan. Enemigas, no amigas. Es decir, que en este caso, si este va a atacar a cuerpo, a este, pues tenemos una figura enemiga adicional, pues tendríamos que desmejorar un dado. O si hay 2, desmejoramos 2. Si hay otro aliado, pues él no cuenta. ¿Okay? Simplemente desmejoraríamos un solo dado. Después tenemos el ataque a distancia, que si tenemos esta acá y queremos atacar a estas fichas, tiene que estar a línea de visión. Solo a línea de visión. Y además de eso, el área donde está atacando el agente no puede estar ocupada por una figura enemiga. Si hay una figura enemiga, no puede hacer un ataque a distancia. Tendría que estar solo él. Okay, pendiente con eso. Igualmente, los modificadores negativos ocurren si hay figuras, tanto enemigas como amigas, en el recorrido, pues hay que desmejorar los dados por cada figura que esté en el recorrido y por las figuras que estén en el área donde se va a hacer el ataque. Es decir, si este va a atacar a este que está acá, tendremos que desmejorar 1, 2 y 3 dados. Tanto las del recorrido como las del área donde se está atacando. Otro detalle es que tienes que, antes de hacer el ataque, indicar cuál arma de las que tienes disponibles, de las cartas, tú vas a tener unas cartas de equipo, tienes que tener alguna carta de arma y esa carta de armas elegir cuál es la que tú vas a utilizar para hacer ese ataque a distancia. Que por supuesto ya te pueden dar unos efectos adicionales que te los indica la carta. Luego tenemos la acción de examinar, que en la acción de examinar es para tomar estas fichas de exploración, estas fichas de pista. Yo tengo que estar en la misma área, hago mi chequeo de habilidad de exploración, que es esta que está acá.
hago mi chequeo. Si saco entre 0 a 2, no pasa nada. La ficha queda allí. Si pasa de 3 a 5, si saco de 3 a 5, pues avanzo el track de información recolectada, avanzo 1, un espacio, y saco 6 o más, pues sube 2 espacios. Y la ficha automáticamente se retira del mapa. Luego tenemos la acción de limpiar, que es para eliminar tanto las plagas de rana como las fichas de infierno. Si yo tengo que estar en la misma, yo digo, gasto un cubo de acción y elimino una o un token de infierno o una figura de plaga de rana. Además tenemos la acción de interactuar, que en ciertas misiones en particular te va a indicar que coloques algún token en el mapa que puedes usar para interactuar con él. Pues te acercas y lo interactúas. Ahí no hace falta hacer ningún chequeo de habilidad. Puede ser hasta un mueble. Hay ciertos muebles que puedes interactuar con ellos. En el resumen de las reglas indica cuáles de ellos funcionan y puedes hacer un chequeo, una acción de interactuar allí también. Un punto importante a la hora de movernos es que nosotros podemos evadir las figuras enemigas. Para evadirlos, eso es cuando yo tenga figuras en mi misma área y yo quiera desplazarme. Si yo quiero moverme con figuras enemigas dentro de mi área, yo decido, bueno, si yo voy, los enemigos que yo vaya a evadir, yo me muevo y por cada figura enemiga que yo deje atrás, yo sufro 1 de daño. En este caso sufriría 2 de daño si me quiero desplazar para acá. Pero tengo otra opción. Otra opción es que yo puedo irme con las fichas enemigas hacia el área adyacente y no recibo daño, pero ya van conmigo. Puedo decidir cierta cantidad de fichas también. De repente yo digo, bueno, solo un enemigo se vaya conmigo, recibiré un solo daño porque estoy dejando una ficha atrás. Entonces eso es importante. Siempre que yo esté en una misma área con fichas enemigas y decida moverme, tengo que elegir evadir o no a los enemigos. Una de las acciones con las que gastamos los cubos de acción, también están las acciones gratuitas. Las acciones gratuitas tenemos la de intercambiar, las cartas de ítems que contengan este símbolo me indican que yo puedo intercambiarla. Entonces la única condición es que ambos agentes estén en la misma área. Entonces yo puedo decidir intercambiar una carta de ítem. ¿Okay? Y otra acción gratuita es explorar. Cuando uno inicia el escenario, las habitaciones que están no exploradas van a tener una carta arriba de encuentro. Entonces cuando uno desee explorar, tiene que estar en la habitación, en una habitación adyacente, en el área adyacente precisamente, como en este caso, cualquiera de los dos agentes pues es suficiente que esté adyacente a ella y decide explorar. Entonces cuando tú decidas explorar, tú volteas la carta de encuentro de esa habitación y aquí te indica esta carta de encuentro cómo debes colocar o qué vas a conseguir dentro de esa habitación. Por ejemplo, en este caso, las habitaciones pueden ser de 2 o de 4 áreas únicamente. Entonces aquí nos va a indicar si la habitación es de 2, pues las dos primeras indicaciones que me coloca acá es lo que vamos a poner en la primera área. Y el 3, 4 se coloca en la segunda área de la habitación, desde donde nosotros entramos. Entonces, por ejemplo, aquí sería una ficha de pista y un Scenery 1. Scenery 1 son un mueble de tamaño 1, se saca aleatoriamente. Él te puede especificar aquí que saques un mueble en particular. En el resumen de reglas te indica cuál es el nombre de cada mueble. Entonces sacas el mueble en particular que te indica. Si no te lo indica, pues nada más sacas aleatoriamente sacas uno del tamaño que te indique. Y aquí me dice que coloque 2 minion A en la casilla 2. Entonces nos vamos aquí a los slots de enemigo. En el slot A, que es este, el A, sería el Rampaging Frog Monster. Entonces colocamos 2 de ese minions. Rampaging, aquí está el Rampaging. Colocaríamos 2 en el área, en la segunda área, que es el 3 y el 4.
esta se puede descartar esta carta de encuentro. Igualmente, si estuviésemos acá adyacentes a la otra habitación y queremos hacer una exploración, que es una acción gratuita, pues volteamos la carta de encuentro y volvemos a hacer lo mismo. Si es una habitación de 4, pues se cuenta el área que estamos entrando, sería el 1, y con el mismo sentido de las amanecidas del reloj, sería 1, 2, 3, 4. Se va a colocar lo que indique la carta de encuentro. Me dice en la primera área vamos a colocar un escenario 2. Buscamos un escenario 2. Tenemos un escenario 2. En la 2 vamos a colocar un minion C. Vamos acá. El minion C, ¿cuál es? El Armed Frog Monster. Bueno, asumamos que es este. Tengo la ficha ahí a la mano. Este es lo colocamos acá. Después en el 3 no se coloca nada y en el 4 se coloca una pista. Y así pues te puede indicar que coloques más de una ficha en un área. Y aquí abajo te puede indicar unos efectos adicionales. Te puede decir, inmediatamente atacan los enemigos. Entonces tú frenas tus acciones, si no has terminado, y pues deja que esos enemigos que acaban de aparecer ataquen, se muevan y usen sus habilidades como normalmente lo hemos observado. Pero aquí abajo tienes que estar pendiente que si te indica una acción, un efecto, hay que aplicarlo inmediatamente. Otro detalle que no dije que es importante es que de las acciones de los agentes en esta fase es que el orden de las acciones no importa. Es decir, podríamos, cada uno de los jugadores tiene tres cubos de acción. Pudiera utilizar uno el primero, después dos el segundo, después el primero otra vez, después el tercero. Es decir, no importa el orden en que vayan jugando. Se ponen de acuerdo entre el grupo. No tienen que gastar los 3 cubos de acción el primero, los 3 el segundo, no. Lo hacen en el orden que quieran, intercalando y demás. También no es necesario gastar todos los cubos de acción. Pues se pueden sobrar y no querer utilizarlos, es válido. Pero los pierdes, es decir, ya la ronda siguiente ya no es que los acumulas, sino que los perderías. Viene la fase de descanso. La fase de descanso es opcional. Los jugadores eligen hacerla o no. Que tiene sus ventajas y sus desventajas. Una, por supuesto, si todos los agentes que estén muertos pueden volver en esta fase. Es decir, si alguno cayó para combate porque se acabó su vida, le hicieron las heridas y se voltearon las fichas de heridas hasta el máximo, él se sacaba del juego. Se sacaba la ficha del juego y se sacaba además su ficha del track de prioridad de objetivo. Cuando decidió hacer la fase de descanso, entonces él regresa a donde él fue incapacitado, con las mismas heridas con las que terminó. Y se vuelve a colocar su ficha en el track de prioridad de objetivo, siguiendo las pautas que ya habíamos observado. Esta fase de descanso se puede elegir aplicar únicamente si en el campo de juego no hay enemigos. Pueden haber áreas no exploradas, por ejemplo que estas dos estén exploradas, pero como no hay enemigos activos, no hay enemigos, yo puedo elegir hacer la acción de descanso. Ok, entre las acciones que se pueden llevar a cabo en la acción de descanso, están las acciones de descanso, que se pueden elegir entre 3 de ellas. Cada agente elige una de las 3. Una es investigar, que por cada token de pista que haya en el mapa, yo puedo simplemente descarto el token y avanzo el track de información recolectada a 2 espacios, así de simple, sin hacer ningún chequeo, ninguna tirada de dados. La otra acción que podemos hacer es recuperarnos. Se lanzan 2 dados rojos y el valor, el resultado que obtenga, pues es la cantidad de daño que yo recupero, la cantidad de vida que recuperaría. Y la tercera acción que pudiera aplicar es la de asegurar, que aseguraré que yo voy a remover todos las fichas de plaga de ranas, todas las fichas estas de plaga de ranas y todas las fichas de
infierno, las remuevo de la habitación en donde esté. Siempre y cuando la habitación obviamente tiene que ser una habitación explorada. Pero todas las fichas de estas dos en conjunto que estén en la habitación donde yo estoy, las eliminaría, las sacaría del juego. Eso es en cuanto a las acciones que yo pudiera realizar. Además de eso, aparte de las acciones, yo puedo intercambiar cartas de ítems entre los personajes, siempre y cuando que no sean las cartas de ítem iniciales. Las cartas de ítem iniciales de cada personaje nunca pueden ser intercambiadas, se mantienen siempre con el personaje inicial. Luego, después de eso, se resetea la prioridad de objetivos acá. Es decir, que cada vez que nosotros hagamos una fase de descanso, pues yo volvería a colocar ahí las fichas en el track de prioridad de objetivo, guiándome del nivel de amenaza de cada una de las fichas de los agentes. ¿Okay? Se resetearían como estaban inicialmente. Y por último se avanzaría el track de muerte inminente. Por eso es que es una desventaja. Cada vez que uno decide hacer una acción de descanso, uno puede recuperar vida, si te dice quitando heridas, pero a la vez, como estás tomando de tiempo en descansar, pues vas a hacer que avance el fin de la primera fase y el inicio a la fase de confrontación contra el boss. Luego viene la fase de perdición, que consta únicamente de sacar del mazo de perdición una carta y se aplica el efecto que indique. Generalmente van a ser efectos negativos, generalmente. A veces son cartas que permanecen en juego, acá arriba, o que aplican el efecto y se descartan. Eso te lo va a indicar directamente la carta. Como tenemos la fase final, que tiene 4 partes. La primera es que cada uno de los jugadores retoma nuevamente sus cubos de acción. ¿Okay? Los que no haya utilizado, o si lo usó todo, lo toma todo. La segunda parte es que se resuelven los tokens de infierno. Si por cada token de infierno va a eliminar una figura de plaga, una ficha de pista y un mueble de valor 1. Lo elimina. Si el mueble es de valor 2, pues le hace un daño. Siempre le hace un daño a los muebles que sean de mayor que 1. Si es de 1, pues lo saco. Y luego se lanza, tira un dado rojo. De sacar 0 se eliminan la ficha de infierno. De sacar 1, 2 o 3 se hace ese daño a los agentes que estén en el área. Y si de sacar 3, además de hacerle daño a los agentes, se esparce el fuego. Es decir, se colocarían fichas de infierno en las áreas adyacentes a donde él está. Así que muy pendiente con eso. Por otra parte, después viene la tercera parte, sería resolver las figuras de plagas de rana, que lo primero que van a hacer ellas es moverse un espacio, un área fuera del alcance de los agentes, si es que iniciaron estando en una área con agentes. Si no iniciaron con agentes, pues ya se quedan allí. Pero siempre se van a mover a un área que no haya gente. Y por cada 2 figuras de plagas que hayan, pues se va a mover en 1 el track de muerte inminente, que va a acelerar el inicio de la segunda fase de confrontación. Entonces, pendiente con esta figura. Por último, la cuarta parte es otros efectos. Es decir, que hay ciertas cartas que van a estar en juego aquí arriba. Por ejemplo, o algunos ítems, o algún efecto del caso, lo que sea, que me va a indicar unos efectos que se van a llevar a cabo en esta fase. En el orden que sea, si hay varios efectos, pero se llevan en esta parte de la fase final. Y ya entonces arrancaría nuevamente la siguiente ronda. Con respecto al setup inicial del juego, primero debemos elegir al caso la misión que vamos a llevar a cabo. Yo aquí en el ejemplo voy a usar el tutorial, que es el caso 1, que es, para no darle spoiler, que es este masito que está acá. Este es el masito del caso 1.
Eso procuren no dejarlo en el orden en que está, no revisar el resto de las cartas, porque eso se van sacando en orden, para que no les vaya dando spoiler del resto de la aventura. Bueno, luego que elegimos el caso, por supuesto, en nuestra ficha de HQ, colocamos ese mazo en el área de caso, elegimos los agentes que van a jugar, de entre 2 a 4 agentes. Si vas a jugar solo, juegas con 2 agentes. Elige sus cartas iniciales. Aquí ya yo las coloqué. En este caso tiene 2, que son estas 2 que están acá abajo. Y estas otras 2 que son las de ella. Recuerden que estas cartas no se pueden intercambiar entre los agentes. Son particulares de cada uno de ellos. Y depende de la cantidad de agentes que seamos, así vamos a tener unos puntos para comprar ítems adicionales. Esos puntos tenemos que gastarlos todos porque los que sobren se pierden. Si son dos agentes, son 8 puntos. Si son 3, son 7. Si son 4, son 6. Entonces, lo que hacemos es que el mazo de cartas de ítems, de lo que llaman Requisition Cards, vamos a elegir este número que indica acá, indica su coste. Entonces vamos a gastarnos los 8 puntos equitativamente o todos para uno, eso no importa, eso lo eligen los jugadores. Después que compren sus cartas, pues se las colocan, se las equipan a cada uno de ellos, las que las tengan, en el orden que quieran, gastan sus puntos y listo. Esa sería esta fase. Ya tendríamos los personajes listos. Bueno, por supuesto nos faltaría colocar sus fichas en el track de prioridad de objetivo, que ya lo habíamos visto anteriormente. Colocamos los tokens en los tracks correspondientes. Luego retiramos la primera carta de aquí del mazo de caso. La sacamos. Y pues leemos. Aquí nos da la historia de qué es lo que vamos a hacer y demás. Y además abajo nos indica la dificultad del caso y la duración. En este caso es el tutorial, es corto. Pero después que se lea, si no dice nada, te va a decir si la descartas, si la volteas la carta, y te va a decir todo lo que vas a hacer con ella, si la vas a colocar en el área de juego, que es aquí arriba, él te lo indica. Aquí simplemente lo que hace es explicar. Uno la retira, la volteamos, y entonces aquí nos indica cómo va a ser el setup inicial. Entonces, empezamos con la parte de arriba, que es para colocar el mazo de perdición. Para el mazo de perdición, tomamos las cartas de perdición, que son todas estas que están acá, y las agrupamos de acuerdo al icono que tienen en la parte superior izquierda. Así como pueden ver, aquí están los iconos, son diferentes. Y los colocamos allí. Exceptuando estas, que lo que tienen arriba es el icono de los personajes. Como pueden ver. ¿Okay? Son los iconos de los personajes. De los agentes. Los demás son iconos, unos símbolos diferentes. ¿Okay? Entonces, la idea es que nosotros nos vamos acá y nos indica que el mazo de perdición consta de estos 3 símbolos. Entonces ubicamos esos 3 símbolos. Sería este. Sería el rojo, que es este. Y sería el azul, que es este. Formamos un mazo. Además, vamos a colocar de las cartas de agente solamente los agentes que están incluidos en el caso. En este caso sería Liz. Aquí está el símbolo de ella, la foto de ella, y vamos a colocar a Hellboy. Ese sería entonces si armamos nuestro mazo de perdición. Después, para construir el mazo de encuentros, sigue un procedimiento similar al de perdición. Separamos las cartas de encuentro de acuerdo a los símbolos que están en el área inferior izquierda de la carta. Después que los tengamos separados, pues aquí dice, bueno, el mazo de encuentro depende de la cantidad de agentes con el que se juegue. En este caso estamos haciendo el ejemplo para 2. Entonces aquí me dice que voy a tomar una carta azul y 2 cartas rojas. No el mazo completo, solamente la cantidad de cartas que indique ahí. Es decir, una azul
aleatoriamente. Agarramos una azul y dos rojas. Está la roja. Dos rojas. ¿Okay? Sin verlas lógicamente. Y esto va a componer entonces nuestro mazo de encuentro. Luego preparamos el mapa inicial, que pues aquí mismo nos va indicando cuáles son las losetas que vamos a utilizar. Agarramos las losetas, colocamos las puertas, todo lo colocamos guiándonos de esa carta. Y esta ficha de habitación inicial, donde van a empezar nuestros agentes. Después aquí te indica que se descarta. Esta carta se descarta. Entonces se coloca en el lado de descarte del mazo de caso y se lee la siguiente carta. Esta carta nos indica entonces que colocamos lo que se llaman los insight markers, que son estos, que algún efecto tendrán en el momento oportuno, te indicará qué vas a hacer con ellos. Dicen en el 2, en el 4 y en el 8 del track de información recolectada. Así que en el momento que yo recolecte esa información, yo agarro esa ficha, la tomo. ¿Okay? En este caso en particular. Y además dice que coloquemos un token de reacción en esta carta. Es decir, los tokens de reacción son estos que tienen letras. Eso es para que no se nos olvide que hay algo que va a ser aplicado con esa carta y no se nos vaya a olvidar. Si colocamos este acá para saber que hay algo que esta carta me está relacionando con algo más. En este caso me dice, coloque un marcador de estos acá y coloque el otro en el espacio indicado acá, depende de la cantidad de agentes. Esto es particular de cada caso. En este caso tutorial es así. Dicen, como somos dos agentes, lo colocamos en el espacio 7. Entonces el otro lo colocamos aquí en el espacio 7, pues nos lo dice allí, en el track de muerte inminente. Eso es para acordarnos. Le dice aquí que si el track de muerte inminente llega hasta ese punto, o si todos los agentes fueron incapacitados, pues se anula se termina esa ronda y se voltea esta carta. Y además de eso, dice acá que de momento moveríamos esta carta al área de juego, a la de en juego, que es esta que está acá arriba, ella queda allí, o descártala si la fase de confrontación comienza. Así que si la fase de confrontación comienza, entonces automáticamente descartaríamos esa carta. Esto no iría aquí, este iría acá. Y seguimos leyendo. Aquí dice, bueno, mueve esta carta al área de juego también, a la de juego. Si los agentes toman tiempo, take time es aquí la fase de descanso. Cada vez que los jugadores deciden tomar un descanso, recuerden que esa fase era opcional, pues volteamos esta carta que lo dice, se voltea inmediatamente. Después de avanzar, se avanza el track de muerte inminente y además de eso se voltea esta carta. Mientras tanto está en juego. Seguimos leyendo. La información que está acá y te dice que ahora vamos a preparar los slots de enemigos, que son estos que están acá abajo. Y te dice que en el minion A, el A, se va a colocar un Rampaging Shock Monster. En el B un Venomous, en el C un Armed y en el D un Transforming. Y eso se van a colocar en estas 4 slots aquí abajo. Dice, si todos los cuartos, todas las habitaciones han sido exploradas en el mapa y no hay minions en el mapa, en la fase final se voltea esta carta que dice comienza la primera ronda. Entonces esta carta no se pone en el área de juego porque no lo indica, simplemente se deja ahí. Pero tenemos que tener presente que cada una de las cartas tiene un efecto que la va a retirar, la va a voltear y demás, que tenemos que tener presente. De momento dice ya comienza la primera fase. Entonces, por supuesto, las fichas de los agentes se colocan en la habitación que tiene el token de inicio. Y además de eso se coloca una carta de encuentro en cada una de las habitaciones no exploradas. Recuerden que hay una acción gratuita que me permite explorar la habitación que tengo inmediatamente adyacente. Ok, aquí coloqué los enemigos en el orden que me indica la carta del caso.
No se le olvide que en las fases de enemigo siempre actúa primero el A, después el B, después el C y después el D. Que por supuesto en la primera ronda no habría la primera fase de enemigo porque no hay enemigos en el campo hasta que no se explore y vayan apareciendo. En el momento que se inicie la fase de confrontación, que es cuando aparece el boss, retiramos aquí lo que son las cartas de caso, las cartas de encuentro, las cartas de perdición, se retira. Todo esto se quita. Se voltea la ficha de HQ. Con el marcador de muerte inminente se va a colocar aquí la vida los puntos de vida que tiene el boss. Que eso, en este caso del tutorial, este es el boss. Cada boss tiene su ficha. Se coloca acá. Y ahí me indica que tiene 20 de vida, 20 puntos de vida, pues lo marcamos acá. Miren que tienen exactamente los mismos stats que los minions, así que se comportan de la misma manera. Además de eso, tomamos una mazo de comportamiento. Cada boss en particular tiene su mazo. Las fichas que hayamos obtenido de estas se colocan acá, que eso me va a dar un efecto positivo cuando combata contra ese boss. Por eso es que es tan importante recolectar esas fichas en la primera fase con el track de recolección de información, recuerden. Aquí el track de prioridad de objetivo, que se mantendrá como estaba en el reverso, es decir, eso se mantiene igual. Y bueno, aquí les voy a, por supuesto, aquí arriba las cartas que habían en juego permanecen en juego allá arriba. Y las cartas de los minions también en el mismo orden, a menos de que algún efecto diga lo contrario. Con respecto al mazo de comportamiento del boss, les dije que cada uno tenía el suyo porque tú lo vas a construir. ¿Y cómo lo construyes? Si ven aquí en la carta del boss, tiene unos símbolos, unos triángulos de color. Tú en el mazo general de boss, hay unas cartas que aquí arriba tienen un símbolo. Tú vas a tomar únicamente los símbolos que corresponden a los símbolos de la carta del boss. Y con eso es que construyes el mazo de boss. ¿Okay? En este caso yo lo tenía ya construido. Luego, por supuesto, donde aparece la ficha del boss en el mapa, eso te lo va a indicar la carta del caso. ¿Okay? En el caso correspondiente te va a indicar cómo llega. Y además de eso, pues les explico cómo es cómo se utilizan las cartas de comportamiento del boss. Yo les he comentado que en la fase de enemigo, primero se activa el boss y luego se activan los minions de A a D. Pero en el caso del boss tiene algo particular. ¿Se acuerdan que los minions se comportan de acuerdo a la palabra que indica acá? Es decir, brawler, rank, así depende. Pero en el caso del boss va a depender de su mazo de cartas de comportamiento. Tú sacas la primera y aquí te indica qué haría el boss. Si en unos casos va a atacar a distancia, en otros casos va a moverse, otros va a hacer mover y atacar, ahí te lo indica. Depende de qué situación ocurra. Estos títulos rojos indican una situación. Si está esta situación, pues él hace esto, si no, hace otra cosa. Y pues después la descarto. Y así voy. Cuando acabe el mazo, obviamente se baraja nuevamente y se vuelve y se devuelve, ¿no? Y se vuelve otra vez a sacar cartas, así hasta que acabemos con él. Ya cuando acabes con todos los enemigos del mapa, entre minions y bosses, acaba el caso y gana, si sobrevive. Un detalle importante es que en la fase de confrontación con el boss, ya no existe la fase de descanso, esa fase opcional que teníamos. Ya esa fase no existe, no se puede aplicar. Y además de eso, la fase de perdición tampoco, porque ya no hay mazo de perdición. Puede ser que el track de perdición lo que nos indicaba en qué momento íbamos a llegar a la fase de confrontación, así que ya esa fase tampoco se aplicaría. Otro detalle importante es que si alguno de los agentes es incapacitado durante la fase de confrontación, como recuerden que ellos regresaban al campo era con un descanso, como ya no hay descanso, al inicio de cada ronda, ese agente va a lanzar un dado, va a lanzar 3 dados naranjas. Y si todos los dados salen en blanco,
pues, o el resultado es cero, el resultado de la tira es cero, pues él regresa al juego, ¿ok? Con sus mismas heridas y todo, igualito como era en el caso del descanso. Y en caso de que no saque cero, él sigue incapacitado. Y pues si todos los agentes terminan incapacitados, pierde. Cualquier acciones, características adicionales, las especifican bien claramente cada una de las cartas que no están descritas en este video. eh, y hay unas reglas adicionales que, que también no las expliqué, pero que sepan que están dentro de los manuales. Cualquier cosa adicional, pues lo pueden conseguir en el resumen de reglas. Y pues si no, me pueden dejar aquí cualquier pregunta en los comentarios. Además de eso, pues si les gustó el video y les quedó todo claro, pueden darle like al video y suscribirse a mi canal. Bueno, muchas gracias, nos vemos.